A ver, aquí apareció uno que se llama Af- Efraín. Efraín, mira, subió Efraín. Efraín, Dios te bendiga, Efraín. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Saludos. Saludos, ¿qué tal? Todo bien, cuéntame, Efraín, ¿eres judío? ¿Eres prosélito? Sí, soy judío ortodoxo. Litvish, Buenísimo. Ashkenazim Litvish. ¿Cómo? ¿Eres Ashkenazi? Sí, mi minaj, mi costumbre es Ashkenazi Litvish, Litvak, lituano. ¿Sabes qué es eso? Más o menos, sí. Está bien. Ok. ¿Cuál Cuéntame. es la pregunta que hay que defender por el letrero? Yo no suelo subirme a convencer porque a través de la halajá, que un goy puede creer lo que quiera, si quiere creer que Jesús es el Mesías, lo que sea, en la Pachamama. Pero, ¿cuál es la pregunta que de pronto hay que defender? Isaías 53, ¿habla de Israel o del siervo sufriente? No, Isaías 53 habla sobre el pueblo de Israel después de que ocurre el primer exilio. Ya. Ahí está hablando en singular. ¿Por qué? Porque todo el capítulo, si tú te fijas en todo el capítulo, el profeta, el Naví, habla en forma singular hacia el pueblo. No podemos leer solo el capítulo 53, hay que leer desde el Claro. primer capítulo para entender cuál es el concepto que está dando. Pero esa es la respuesta rápida mía. Yo creo que ahí, que como dice el profeta desde un inicio, habla desde Israel. Desde el capítulo Ahora, uno lo ese, dice. ese, ese siervo está cargando con los pecados de los demás, ¿sí o no? No, está haciendo pecados, que fueron los pecados que cometió el pueblo en, en el desierto y posterior. Está hablando de los mismos pecados que cometió el pueblo. Está cargando con los pecados de ese pueblo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? No, en realidad está hablando, al saber que está hablando de un pueblo, está hablando de los pecados que cometió ese pueblo, no de una persona específica. Excelente. El siervo Isaías 53 a mí me habla de un siervo que no cometió ningún pecado. ¿Cómo el siervo Israel está cargando supuestamente un siervo de Isaías 53 que no cometió ningún tipo de pecado o algo así por el estilo? Al menos Isaías 53 lo No, pero sí presenta así. cometió ¿Cómo pecado. está Es que el pueblo cargando? pecó. ¿Cómo el siervo de Isaías 53 puede ser el pueblo de Israel, siendo que el siervo de Isaías 53 no cometió pecado y tú mismo estás reconociendo que Israel cometió pecado? Es que el siervo del que habla Isaías 53 sí cometió pecado. Muéstrame dónde dice que no cometió pecado. A ver, Si tú me muestras un paso, un versículo donde diga que sí que no cometió pecado, ok, pero a en ver. cuál pasas? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová o de Yahvé o de Yuhevá y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, la veremos más inatractiva, jata. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ok. Aquí yo quiero que tú me expliques, no lo he leído completo, quiero que tú me expliques esto acá. Eh, ¿Cómo es que el siervo de Isaías 53 es el pueblo de Israel y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos? ¿Quiénes escondieron de él el rostro? Ok, a ver, te lo voy a leer como yo lo tengo que la Torá, porque en la Torá no aparece la expresión varón que tú acabas de decir. Ya lo voy a leer, déjame que... El término ish, Ish no es varón. ok, ish no es varón, está bien. Ajá, ya, 53, Isaías 53, ¿qué? 53, verso 3 en adelante. Ok, 53.3, dale. Dice así.
Dice el 53. Bueno, el primero empieza hablando, va a hacer la pregunta en la Torá, ¿quién puede creer lo que hemos oído? Luego dice, ve al Cayo Lefaná, porque sí, bla, bla, dice el 3, Nivezé, Bejale y Ishim, la expresión Ishim, Varones. es que en realidad cuando la Torah dice ish, que Ajá. significa que un ¿Es hombre, pero masculino? cuando ¿Es dice masculino? shim, cuando dice shim se refiere en general a personas, no se refiere a Pero una es sola, el masculino. shim. Si tú te Pero fijas, gramaticalmente hablando es masculino. no es masculino, es una palabra plural que significa tanto masculino como femenino, ishim, que es en plural. Si tú te fijas, la Torah lo trae Nibze, Bajale, Ishim, es plural. Si fuera singular, diría Ish. Por eso dice Ishim, Ish. No dice solo Ish, ni dice Ish. Dice Ishim, Ish. O sea, primero nombra el plural. Excelente. Adelante, ajá, sigue ahí. De Sí, igual luego modo, dice Shinish, Mahuoto, pero sigue ahí. Yehol, Mase Panim, que es rostro, dice un hombre un hombre, cuando dice la expresión Ishimish, que dice que como los demás que un hombre sufre, o sea, que el pueblo de Israel, que es todos, es como si fuera uno solo, por eso hay dos expresiones, Ishim en plural, y luego Ish. Luego dice familiarizado con la enfermedad, como quien nos escondió su rostro, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Ahí está hablando cuando el pueblo no tuvo en cuenta a quién, pues a los misbod, a Dios, que Dios le ordenó unos misbod, panim, mimenun, isab, velo, ¿Tú te hashumati, estás como dando quien nos... cuenta? Efraín, dame un segundo ahí. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que tú estás diciendo? Sí. Tú te acabas de dar cuenta que ahí me acabas de afirmar que el siervo de Isaías 53 es Dios, ¿o no te diste cuenta? No, ahí está hablando de cuando el pueblo que se Ya peca va. con Dios, contra Te voy a Dios. repetir tus palabras. Tú me estás hablando que el siervo de Isaías 53 es el pueblo de Israel. Voy para allá. Tú me dices, bueno, despreciado, desechado entre los varones y está todo el asunto, entre los hombres, bueno, de ahí aparece, ajá, aquí se aparece, varón de dolores, experimentado, ta. Y como escondimos de él el rostro de él, tú me estás diciendo que es el pueblo de Israel que escondió el rostro de él, de Elohim. O sea, que tú me estás reconociendo entonces que Isaías 53 está hablando de Dios en base No, a tu interpretación. no, es que la expresión velo hashabuna, que significa como quien nos escondió su Ya va, rostro. pero quién apartó el rostro de quién? ¿El pueblo apartó el rostro de Dios? ¿El pueblo apartó el rostro de sí mismo? ¿O Dios apartó el rostro del pueblo? No, el pueblo de Dios, el Ajá. pueblo que, Israel. sí, sí, Ajá. Sigue, prosigue. sí. Luego Apartó el rostro dice, de... el siguiente paso dice, sin embargo, sí, Ya va. ajá. ¿El pueblo de Israel apartó el rostro de quién? No. El rostro que se apartó fue el del pueblo, no de Dios. Ahí está hablando Eso. del pueblo, Por no de eso, Dios. el pueblo apartó el rostro de quién. ¿El pueblo se apartó de No, quién? no, 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 no. Es que eso es lo que tú estás diciendo. Yo estoy diciendo que el rostro que se aparta ahí no es el de Dios. Es el mismo pueblo que se aparta. El pueblo aparta ese rostro de quién. ¿De quién se aparta ese pueblo? No, el que se está apartando es el mismo pueblo. Dios no ¿Se está tiene apartando rostro. de quién? No, Dios no tiene rostro, no es ¿Se antropomórfico. está apartando de quién, Efraín? De sí mismo. O sea que el pueblo puede apartar el rostro de sí mismo. No, es que yo solo estoy diciendo el Peshat, lo Pues que lo que dice estás literal. diciendo. No, lo Pero que, es lo que estás no, diciendo, Efraín. no, es que yo solo estoy repitiendo lo que dice el Tanakh. Dice, como quien nos Está escondió bien, su y me rostro. parece perfecto, mira, Efraín, como cristiano me parece perfecto que estés repitiendo lo que dice el Tanaj. Lo irónico de todo esto es que tú, repitiendo lo que dice el Tanaj, me estás reconociendo implícitamente, sin darte cuenta por lo visto, que el pueblo aparta el rostro de Dios. El pueblo se Eh, aparta de Dios. Ahora te acabas de contradecir porque me dijiste eso hace unos segundos atrás y ahora me estás diciendo que el no, pueblo aparta su rostro de sí mismo. pero es O que sea que primero tú para ti dijiste que el rostro que se apartó es el de Dios, es lo que tú dijiste. Yo te dije que no, que el rostro que aparentemente ahí se está apartando es el mismo pueblo, no Dios. ok, está bien, por eso el rostro del pueblo de Israel
aparta su rostro de Dios. Sí, no es difícil de entender porque el Ok, Peshat lo único ok, que te está excelente, pero diciendo. ahora me acabas de decir que es el pueblo quien está apartando el rostro de sí mismo. Entonces ahora estás Claro, cayendo en una contradicción porque me dices que el pueblo aparta su rostro de Dios y ahora me dices que el pueblo aparta el rostro de sí mismo, del mismo pueblo. es que cuando hay es que el mismo profeta está hablando en los dos contextos. Primero, cuando hay desunión que en el pueblo y segundo, cuando habla de Dios. La prueba que Bien, trae el entonces tú me estás profeta, reconociendo que en Isaías 53 se está hablando de Dios también, ¿verdad? no, no, no. Ahí Dale, está prosigue, hablando. prosigue. Es Vamos, que Dios, mira, Dios no vamos a necesita darte chance porque está que cayendo en el- una serie de contradicciones No, bastante no es una paradójicas aquí, pero bueno. contradicción. Lo único que dije, y te lo repito, ahí dice, como quien nos escondió su rostro, panimi menuni bze, que significa en español como quien nos escondió su rostro. Porque quien nos escondió su rostro, pues el mismo pueblo, que es lo que la Torah trae en múltiples pasuquín. El pueblo peca, ¿quién es el que se Ajá. aleja? No Hashem, sino el mismo pueblo. Dios no es antropomórfico para la Torah. Pero es La que prueba, nadie está diciendo, bueno, no me puedo decir que Dios no es antropomórfico porque en Génesis podemos leer que Dios caminaba también con Abraham, por colocarte un ejemplo. no. La expresión que trae en Ya Bereshit va. no es que Sí, caminaba, es que no, ahí no dice caminaba con él. caminaba, es antropomórfico, Efraín, pero no nos desviemos Bueno, para allá, no nos desviemos para muéstrame allá. el versículo y verás que ahí no No nos dice desviemos caminar. para allá, no nos desviemos para allá. Lo que yo quiero es que tú me resuelvas el problema contradictorio en el que acabas de caer aquí. Porque me dices que el pueblo aparta el rostro de sí mismo del pueblo, después me dice que el pueblo aparta el rostro de Dios, porque Dios no aparta no se aparta, Dios no puede pecar y demás, y a su vez el pueblo, me vuelves a decir que el pueblo aparta el rostro de sí mismo. O sea que tenemos un pueblo esquizofrénico ahí, pero prosigue. Sí, aparentemente ahí hay una contradicción en el Naví. Lo que hay es que resolverla, pero eso pues los únicos que Es- lo resuelven son los comentarios rabínicos. Nadie más Y lo ha los podido comentarios resolver. rabínicos de los primeros siglos te hablaban de que el Naví ahí hablaba era de una profecía mesiánica, no que estaba hablando de Israel. Sadia Esto viene a Gaon ser algo completamente trajo. tardío. Sí, no es tardío porque el primer comentario de esto lo trae Sadia Gaon del 700 y en realidad ahí ¿Del 700 todos qué? ¿Del 700 qué? hace, antes de la era común, ahí Ok. todos Ya va, del los 700 antes de comentaristas, la era común. ¿Y en qué año se escribe pero espera, todo déjame ese? terminar, que me estás diciendo que en el primer siglo no estaba y te estoy explicando que sí estaba. Ajá, pero en qué año se escribe el rollo del profeta Isaías? Yeshayahu. No, Yeshaya se escribe posterior cuando Ezra recopila la Torah, porque en realidad que la Torah se pierde y Ezra Sofer es el que la recopila. Ahí Sí, estamos hablando de pero Yeshayahu no es parte de la Torá, es sí, parte por del eso, Tanaj. sí, pero el Yo te estoy hablando del comentario, Tanaj. claro, pero es que el comentario viene antes de que se recopila. Ok, La o sea evidencia que el que, comentario del rabino, por colocarle algún nombre, viene antes que se escribiera aún la misma profecía. no, el comentario rabínico viene para explicar después de que se escribió el libro del Naví. Exacto, pero acabas de decir Ajá. lo contrario. Pero bueno, ya, en fin, vamos a proseguir aquí. Vas en tres contradicciones ahí, pero bueno, vamos a proseguir ahí. No, para ti son contradicciones. Escúchame, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Cómo dice el Tanaj? Dice Ajin Jalajun Ashu, era nuestra enfermedad la que él soportaba, no que lo Ajá. lleva, que él Cuando soportaba. dice, te voy a hacer una pregunta ahí, Efraín. Cuando dice era nuestra enfermedad, ¿de quién está hablando ahí? ¿Quién Nuestra enfermedad esa enfermedad nuestra, quiénes son esos a quienes le cae ese pronombre en plural ahí? es el sufrimiento de Israel, el sufrimiento que pasó Israel. Ya va. Ok, yo estoy ahí de acuerdo contigo. Entonces, tú me dices a mí, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades se refiere al sufrimiento de Israel, ¿verdad? ¿Te están llamando o algo así, Efraín? Sí, ya. O sea, qué pena, ¿me repites? No, tranquilo.
que cuando dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades, ese pronombre plural que aparece ahí, nuestras enfermedades, se refiere a las enfermedades de Israel, ¿verdad? Sí, es Ok, correcto. arréglame esto gramaticalmente. ¿Cómo es que dice nuestras enfermedades que son pertenecientes al pueblo de Israel, las cargó el mismo Israel? ¿Cómo es Dice, que en un punto eh, se separa? ¿Cómo es que en un punto asume las enfermedades y en otro punto se separa de esas enfermedades? Pues? O sea, en dónde dices tú que las separa? voy allá. Ok. Él llevó nuestras enfermedades. Ese él es el siervo que se está mencionando, el cual tú dices que es Israel. Nuestras enfermedades, tú estás diciendo que se refiere a las enfermedades del pueblo de Israel. Entonces, tenemos a Israel llevando las enfermedades de otro Israel, básicamente, según lo que tú estás diciendo. Ahí dice, era nuestra enfermedad la que él soportaba, nuestro ¿Quién sufrimiento, es ese él? Era nuestra enfermedad la que él soportaba. ¿Quién es ese él? el pueblo de Israel. Ok, el pueblo de Israel cargaba con las enfermedades de otro pueblo de Israel, porque ahí hay una separación entre nuestra, que está hablando en plural, y él, que pasa a hablar en singular. Sí, porque ahí está hablando de él como nación específica. ¿Por qué? Porque el castigo que fue Ok, debido a que al ok. bienestar que disfrutó el pueblo fue ¿por qué? Porque fue castigado para que haya paz en todo el mundo. Hay varias naciones en el mundo. Ya, ajá, Están los cananeos, amoreos, hoy en día tenemos las nuevas naciones. sí, O sea, excelente. Lo cual me parece sumamente irrelevante aquí, pero en este punto tenemos una seria contradicción lógica, por decirlo de alguna otra manera, porque tenemos a Israel cargando las enfermedades de Israel, obviamente gramaticalmente está no, hablando no, en no, singular. tenés a Y Israel nosotros le cargando las tuvimos por enfermedades azotado, del... por Pero herido de espera, Dios espera. y abatido. No, pero es que yo no dije eso. Ahí tienes a Israel cargando las enfermedades del mundo, como te expliqué. No, pero es que Él se refiere... pero es que ahí no está diciendo las enfermedades del mundo. Ahora tú me estás diciendo que cuando él dice, otra vez estás cayendo en contradicción, Efraín, porque tú me estás diciendo que esas nuestras enfermedades se refieren a las El enfermedades de problema es que Israel. tú no estás Y ahora me resolviendo estás la... diciendo que A está ver, cargando las enfermedades del mundo. sí, guerrero, pero es que tú no estás resolviendo la contradicción. El único que la estoy resolviendo soy yo. Tú no has dado tu No, punto. precisamente lo que te estoy comentando es, Efraín, es lo siguiente, que en base a la aparente solución que tú le estás dando al asunto, estás cayendo en una contradicción, porque yo esto lo tengo resuelto. ¿Quiénes son esas nuestras enfermedades? Las que cargaba el pueblo de Israel. ¿Quién es ese él que se Pero menciona hay ahí? un tema y ahí no habla de Quién es ese enfermedades. fu? ¿Quién es No, es ese fu que que se menciona ahí? Es precisamente el Mesías que carga con el sufrimiento de ese pueblo. Yo no, te lo resuelvo así de rápido, pero pero es que, a ver, en base a tu explicación es que estás cayendo en contradicción, Efraín. no, mira, es fácil de entender. Tú dices que ahí dice que es una persona y que fue, es algo mesiánico. A ver, Claro, eso porque está que hablando en pasó singular. ahí, eso, no, es que eso que está ahí en el navío ocurrió antes del primer siglo. Lo que tú estás hablando es un suceso Imagínense. del Y primer me siglo en parece adelante. genial. Me parece genial porque yo también estoy de acuerdo y precisamente esto es lo que nosotros utilizamos para hablar de que esa profecía apuntaba a Yeshua ben Yosef. Pero el punto aquí está es que eso es irrelevante ahorita. Aquí lo que yo quiero es Pero que es tú me que resuelvas cómo es que lo él de Ben habla Yosé en y Ben singular David y apareció. en la No, misma no, oración está hablando en espera, plural. que es que ahí hay un error. Lo de Mashiach, Ben Yosé y Ben David eso aparece después del siglo sexto, hasta el 14 con Cuando el yo hablo Zohar. de Mashiach ben Yosef, me refiero a Yeshua ben Yosef, perdón, fue lo que dije. Yeshua ben Yosef, fue lo que dije. Bueno, pero Ben Yosef no es algo mesiánico y para la época no lo era. Sí, pero Yeshua ben Yosef, escucha lo que te estoy diciendo. Yeshua ben Yosef, no Mashiach ben Yosef. Son dos cosas distintas. ¿Sí? No te estoy hablando ni el Mashiach ben Yosef ni el Mashiach ben David. Pero si tú crees en Jesús como el Mesías, debería ser Ben David, no Ben Yosef. Son las dos, pueden ser fácilmente las dos, porque a ver, en base obviamente a nuestra No pueden ser las interpretación, dos, ¿sabes por qué? Mashiach Porque ben Yosef obviamente está hablando de este siervo sufriente que está cargando con los pecados del pueblo de Israel, con el no, es que el sufrimiento primer del pueblo de comentarista Israel. que trajo lo de Ben Yosef. Y el Mashiach ben David obviamente ya es lo que nosotros en el cristianismo hablamos, reconocemos en la segunda venida de Cristo.
que es cuando Él ya viene a reinar sobre la tierra y a traer la paz que ustedes tanto han estado anhelando y Bueno, demás. pero entonces tú no crees que haya sido el Mashiach del que habla la Torah. El único Mashiach que habla la Torah es Ben David, lo de Ben Yosé, y eso se lo inventaron pseudo cabalistas después. Igualito, No, igualito, por medio del linaje de Jesús es hijo de David, pues, aunque ustedes digan que no y demás, pero bueno, pero no nos desviamos para yo allá, porque no, a ver, quiero lo que de me David, resuelvas aquí mire, la yo no digo que no, contradicción, lo de David es lo Efraín. más irrelevante para Sí, está clasificar a bien, alguien pero como yo no te Mashiach. pregunté absolutamente nada con respecto a eso. Yo lo que quiero es que vamos a proseguir aquí porque ya desde el verso 3 está bien apretado ahí, mi hermano. Ah, entonces vamos a proseguir aquí. Voy a leer la versión que tengo aquí y luego tú lo lees Pero bueno, Guerrero, en la Tanaj. pero resuelve tú la aparente contradicción, no he Bueno, ya resolvido si ninguna ya la contradicción. resolví, Yo te digo, ya maestro. la A ver, resolví. mira, ¿Cómo la si en un resuelvo? punto, déjame explicarte aquí. Si en un punto me está hablando a mí que hay un él, es decir, hay un singular ahí, hay un pronombre en singular y masculino, un hu, por decirlo así en hebreo, y está cargando con las enfermedades y los pecados de algo en plural, nosotros obviamente eso lo identificamos como el Mesías venidero. Así de sencillo, como el Pero es que es Mesías. imposible porque si tú lees en Pero ya Bereshit va. con Jacob y en Isaías Dime. 43:8, 11 veces en todo el capítulo Se refiere, afirma se que el refiere a Israel como siervo, su siervo. Exactamente, yo sí, estoy de acuerdo. Yo estoy ninguna de acuerdo. habla de una persona, o sea, Sí, yo no, y estoy de acuerdo con eso, y precisamente por eso es que yo mismo, es más, quiere que te diga algo, Efraín. La mejor explicación que yo le vine a entender a un judío hace como 2 años atrás, con respecto a Isaías 53, se la comprendía a un judío que no es creyente en Jesús. Un judío no creyente en Jesús, en base a su explicación de Isaías 53, me llevó a mí a afirmar el mesianismo de Jesús con más certeza, por decirlo de alguna otra manera, pero no viene el caso ahorita. Aquí lo que yo quiero es que sigamos aquí resolviendo el asunto, porque tú me dices que yo tengo un problema lógico, pero el problema lógico no lo tengo yo. Ciertamente creo que es un punto muy bueno el hecho de que en capítulos anteriores se refiere a Israel como su siervo. Eso es bueno, completamente pero en el cierto. capítulo que Pero acabamos de también, decir, al final escúchame, dice porque también en el Elohim mismo Me'anah, o texto, sea, dice ya afligido va, por ya va. Dios. También en el ¿Cómo mismo resuelves texto tú eso? Isaías se refiere a Isaías como su siervo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer lo que nosotros llamamos exégesis para saber quién cuerno es ese siervo que se está mencionando en Isaías capítulo Pero yo te hago 53. una pregunta, ¿tú crees que Jesús es Dios o solo el Mesías? Es Dios y de hecho te digo algo. Tú mismo me acabas Oh, de reconocer ahorita que el Mesías, que el que se menciona aquí en Isaías 53 es Dios y está grabado, pues. Lo cual me parece algo sumamente a mí interesante. no, mira, a mí lo de grabar y eso a mí no me interesa porque yo sé muy No, bien pero lo es que que dije y obviamente la lo quiera gente grabar, lo quiera escuchó grabar o lo no, va a que... quedar grabado porque tú sabes que aquí en TikTok, Mm, cuando uno es anfitrión, se sí, graban los, no, pero se sí, pero graban yo los sé live. muy bien lo que dije. Ahora, ¿cómo resuelves tú Mm. de que tú dices que es Dios y ahí mismo al final dice Elohim Me'aneh, que dice herido y afligido por Dios? ¿Cómo Dios se va a afligir a sí mismo? Eso no tiene lógica. Es No tiene imposible. lógica según quién. Según la misma lógica de la Torá, un ejemplo heterodoxo de un Dios no puede ser parte del tiempo y el espacio, es imposible. O sea, creer que Jesús es Dios Un es Dios, no, prácticamente... estás haciendo una falacia it's Deus Machine. No, 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 es un ejemplo De hecho, heterodoxo de la Torá. La Torá misma nos enseña que Dios que crea, que no hace parte ni del tiempo ni del espacio. sí, Si no, yo no estoy de fuera un acuerdo con Dios. eso. Yo estoy de acuerdo con eso, y de hecho eso es un argumento que yo utilizo para hacer apologética frente Pero al entonces, ateísmo. ¿cómo me dices que era Pero Dios y ahí escúchame, dice herido y porque afligido justamente voy por para Dios? allá. El No me hecho de no da. implica que el hecho de que Dios no esté atado al tiempo y al espacio no implica que Dios no se pueda enviar a sí mismo. Sí lo implica porque el tiempo y el espacio es la realidad que tenemos. Es Ok, ya imposible va. que El que Dios... habló con Abraham en Génesis 18 era Dios, ¿sí o no? Génesis 18, ¿qué? Yo lo tengo por allá. Dame el versículo para Génesis, leer. Génesis 18 en adelante que dice que Abraham vio a tres varones y lo llamó Adonai y se postró y le adoró. ¿Sí me entiendes? ¿Era Dios, sí o no? No, 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 no. Ahí habla de tres malajim, de tres mensajeros. Claro, obviamente ahí no está diciendo que era Dios, pero yo, o sea, no lo está diciendo de forma explícita en el texto. Lo que yo te estoy preguntando es cuando Bueno, si no esos lo tres dice mensajeros, explícito, cuando quedaría esos tres pensar que malajim, era Dios. escuchan, cuando esos tres malajim, Abraham los ve.
en el encimar de Manré, y se acerca y les pide que por favor vengan. Él se postra y le llama mi Señor, Adonai. Ahí es donde viene el punto. Y le adoró. ¿Era Dios, sí o no? ¿Permite la Torá Mm, adorar? ¿Permite la Torá darle shahá en ese contexto a otra persona que no sea Dios? No, cuando Abraham hizo la tefilá no se la hizo al malaj. Ahí hay un error. ¿Tú crees que él se la hizo al malaj? Cuando hizo la tefilá de qué? La que estás diciendo, cuando le dijo a Monai, Befatá Tiftahu vida y la teja. No se la estaba Ajá. haciendo al malaj, seguro que no. ¿Qué? Tú dices que se le estaba haciendo a Dios, ¿no? Eh, por eso te pedí el versículo, porque ahí hay dos, está en Parashá, hay dos. Parashá Lech Leja y Parashá Vaigash, hay dos pasuquín que hablan de eso. Sí, yo creo que es el 3 que me dijiste para... Es Génesis y Bereshit 18, no sé qué cosa, ya. Espérate, Bereshit 18. A ver, aquí, ajá. Voy a Es que leerlo hay en la dos versión que tengo pasuquín, acá. Después le apareció Jehová en el encimar de Manré. Déjame buscar la Dice interlineal. Vaye, sí, dice Vaera, Parashá Vaera, está en Parashá Vaera capítulo 1, dice Vaera, Elá, Déjame, Hashem, déjame, lo busco aquí en un Manre. interlineal. Capítulo 18 es el verso 1, de hecho, donde dice que se le Sí, apareció. Vaera, Parashá Vaera, versículo, capítulo 1, Vaera, Elá, Ah, Hashem, Vaeolene. Dice, y se sí, le aquí aparece. De apareció hecho, de junto heton al... aquí aparece el tetragramatón, el Yod y aparece aquí. Claro, es que sí, pero a Entonces, ver, se le apareció Dios a Abraham, ¿sí o no? En base a esto. en el primer pasuk, que es Vaera Ele Hashem, es cuando sí que él tiene una comunicación con Hashem, pero en el segundo pasuk, porque ya es otro pasuk, otro versículo después de la palabra Hayom, que se acaba el día, dice Vaishaene Vaeraine, dice, y cuando levantó la vista vio tres figuras, o sea, ya es otro momento, y son tres figuras aparte, Ya va. totalmente de lo que vio en el primer pasuk. Me parece genial, pero aquí en hebreo me aparece en interlineal el título Yohebakhe, que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que ese título es Pero es exclusivo de Dios. que Ya eso va, ya no, va. eso aparece en el Pasuk uno, en el otro dice Anashim, Claro, que por eso yo te significa estoy diciendo a él, escúchame, sentado él en el encimar de Manré, a él se le apareció Yohebakhe. Es lo que dice el Pasuk 1. el uno, el uno. Entonces, en base al Pasuk 1, se le apareció Dios a Abraham, ¿sí o no? En el uno no se le apareció, dice que vino a él, que Abraham hizo tefilá y que se le aparece la Shejiná. En el uno, ahora en el 2 que Claro. dice, léete el 2, Vamos léete a el 2. ver el 2. Ajá, dice Baishá, Baishá Baishai Nai Beare Beijine Shalomá Nashim, trae la palabra Nashim, Nizabim, que viene el verbo Nizá, que es figura, Nashim, personas figuradas, o sea, los mensajeros, Halab, Sore, Bare, Baesir y Kratam. Al y, percibirlo, él corrió a la entrada de la tienda. Entonces, ¿cómo es que Abraham corrió la pregunta? entrada, ya va, corrió la entrada de la Claro, tienda, cómo es que él primero ya que está va. con Dios y luego que corre? Porque es otro momento diferente y ahí dice Anashim, Es Nizabam, que que ese es el son punto, tres figuras ese es muy aparte. buen punto, ese punto precisamente a mí lo que me da más peso a mí, Efraín, porque a mí me dice Sí, te eso que entiendo, o Abraham sea, sí se le apareció perdón, que Dios sí se le apareció a Abraham. En base a lo que estamos leyendo aquí, sí lo está diciendo. Aquí, pero en en el el paso verso uno me uno, está no en el diciendo 2, que pero se en le el uno, apareció no Yahvé, en que el se le 2, apareció Yojebaje. Y en el pero verso 2 me está diciendo que Abraham lo vio y fue corriendo hacia él. Y obviamente ahí venían los tres sí, malajim. Guerrero, pero eso fue en el paso uno, no en el 2. En el 2 ya está Dios hablando de mío, otra bendito. ¿Y situación cuánto tiempo? Te voy a totalmente. preguntar algo. Cronológicamente hablando, ¿cuánto tiempo hay del paso uno al paso 2? Aparentemente, aparentemente hay algunas horas, según los sabios hay algunas horas. Con más razón todavía. No, Mira, porque si te en el habla de paso uno. es que te habla de tres figuras diferentes, Hanachín y Sabim. Ujú. Dice Pero tres ¿cuál es el figuras de punto? Y al pie menos en cerca el de Pasuk él. uno sabemos que se le apareció Yojebaje. Ahora, Sí, pero eso bueno, es en el uno, no te en voy a el hacer una 2. pregunta. En tu rama del judaísmo aceptan la memra de Dios? ¿La memra? ¿Qué es eso? La palabra de Dios, una palabra aramea, pues. Por eso es que te estoy preguntando, ¿en tu rama del judaísmo lo aceptan o no? Pero eso en el hebreo, a ver, ¿cómo así? Lo que más se acerca en el término en arameo hebreo sería como
una drasha. ¿Sí sabes ¿Cómo? qué es una drasha? No, ahorita no recuerdo qué es eso. Una drasha es eso, como bueno, tú dices palabra de Dios, ¿no? ¿Dices eso? La drasha es como algo así. Bueno, lo que pasa es que hay ramas del judaísmo que interpretan la memra de Dios como el malaj de Yahvé que se le aparece a Josué, que se aparece en Ah, tú estás jueces. hablando de Metra de M, de MM, sí, pero no, a ver, según, a Por ver, eso te eso, pregunto, hay no, no, ramas del no. judaísmo que lo identifican como la memra de El Dios. 99% del judaísmo ortodoxo, independientemente de las variantes alágicas, todos creemos en el Sod, más que no lo estudiamos. ¿Y qué dicen los sabios ahí? Solamente en pasuquín específicos es donde aparentemente podemos decir que se refiere a un ángel. Hay una palabra que es malach, otra melech y otra molach, que cada uno es diferente. Cuando se refiere a que a un melech, un mensajero, un malach, un ángel. Entonces hay Malaj. partes en la Torá que sí podemos decir cuándo es un ángel y cuándo no, eso seguro. Bueno, por lo menos en el pasaje de Josué no aparece ni siquiera la palabra malaj, ni melech, ni nada, sino que aparece es el término zar, que es el Sí, principal. el tema del zar en Josué, espera, ya te digo el paso, eso está en Josué 20, 20 y algo, pero cuando dice que el zar en Israel es Son porque cinco usa pasajes. la expresión de enviados. ¿Tienes ahí el versículo para mirarlo? Sí, vamos a leer eso y después volvemos otra vez a Isaías. Lo que quería era demostrarte que sí, eventualmente sí podemos ver que Dios se mete en la tierra, como que voy a demostrar inclusive desde el hebreo. Pero bueno, a ver, Que esa es la diferencia. te lo voy a leer, Bueno, mira, te lo voy a leer para no guerrero, mi tardar más punto aquí tiempo. no es tratar de Te lo voy a leer convencerte, yo ya en te español, respondí ¿oíste? cuál es, Josué 5 digamos, la Catán. pregunta. Tengo que leértelo en hebreo, ya déjame buscar la ¿Josué interlineal. qué? ¿Josué 5 qué? Josué 5:14, pero yo no sé si tenemos los mismos versículos porque yo sé que hay unas que otras variantes por ahí. La mayoría son iguales. Sí, pero hay Josué, una que otra variante que sea el Josué, 5:14. Joshua, ¿no? Josué, Joshua, ¿no? Sí, sí, Yehoshua, ajá. ¿5 qué? ¿5 cuadro? 14. 5 14, ok, un momento, un momento. Dice 14, bueno, voy a leer el anterior que para entender el contexto. Bashboaman, ese mismo día comieron del fruto de la No, tierra, se ya va saciaron. que tenía aquí era abierto Génesis. Dame un segundo que tenía era abierto Génesis aquí. Dice, en cierta ocasión, cuando José está cerca de Jericó, levantó la vista y vio una figura de pie frente a él. Bairei, Beini, Ish, Omed. ¿Es ese? Eh, Aparece en hebreo Ish. En Pero el la que tú 13. No, el 13. Yo te estoy tienes. leyendo el 13, el El 13. 13, vamos a ver. Es que el Vamos a 13 es ver. el que habla de que levantó. Ahí está. Aquí Ahí está. dice, aquí he puesto un hombre, no, pero dice que ahí es cuando está hablando de lo que vio Josué, vio un hombre con la espada desenvainada y todo el Un asunto, ¿no? Y 13, sí. ahí Josué le pregunta con respecto a nuestros enemigos. Bien, y aquí ahora viene y le dice, vine ahora como el jefe del ejército de Yahvé. Aquí la palabra es precisamente zar, zar. Espera, en el último En dice, el 14, cuando le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? el siguiente pasaje, el 14, porque El tú estás 14, en el vale, el 14. 14 dice, Bayomerlo, Kianisha, Sar, sí, dice, él respondió, no, no soy el capitán del ejército de Hashem. Ok, Ahí está, cuando, ahí la palabra es zar. Te y voy a el explicar algo tema, como, escúchame, claro, es que mira, ahí rapidito, ahí no lo va, ahí coloca Sar, ¿por qué? Porque ahí mismo el pasuk no tiene la necesidad de ponerte otra expresión, ¿por qué? Porque él mismo te está diciendo luego, Zeba a Hashem, o sea, trae el yo Hei Bab Kei. Eso, el Zeba, que viene del verbo bo, de venir, es que quiere decir que tiene una posición importante en que, en el tema de personajes divinos, en los ángeles. No hay necesidad de ahí de decir que es Melech o Malach, porque Melech y Malach, que en la Torah, que es mensajero. ¿No? ¿Cómo aprendemos cuando es un ángel, cuando viene con el yo Hei Bab Kei? mira, te voy a comentar algo aquí, Efraín. Sí, sí. Jueces 13, creo que jueces 13, también es bastante interesante, sobre todo el final, porque en jueces 13
Dice al final que ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. No obstante, ahí ellos en realidad, el texto no dice, hasta ese punto no dice que hemos visto a Dios, sino que anteriormente dice que era que estaban hablando con el malaje de Yahvé, el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová, ¿sí? Para nosotros eso vendría a ser una teofanía, para nosotros como cristianos. Ahí, ¿Tú crees que ese ángel es Jesús? Pregunto. sí, eso sería una cristofanía, pero para poder explicarte eso, tú tendrías que aceptar ciertas premisas ya, pues, inclusive. Pero espera, la pregunta es concisa. O sea, esa cristofanía dice que ese ángel era Jesús, pregunto. Era una teofanía, claro, era una cristofanía para nosotros, pues. ¿Tú Teofanía, personalmente principalmente, crees ¿no? eso? Cristofanía sería quizás algo anacrónico. Pero tú, guerrero, ¿tú personalmente crees eso? Y claro, de hecho tengo una explicación desde el hebreo, inclusive en mi canal. Ah, bueno, no, es que lo pregunto porque los cristianos bautistas y pentecostales, perdón, protestantes no creen eso. Ellos dicen que Yo sí, que es de hecho Gabriel. sí, yo soy bautista y lo creo. Pero a mí se me hace extraño porque los bautistas no creen que Jesús sea Dios. Ellos son más trinitarios, no ¿Eh? unicitarios. Pero precisamente ese es el punto. Nosotros creemos que ese que vino ahí a aparecerse fue precisamente la ¿Pero el segunda persona de la bautismo Trinidad. tuyo es un bautismo trinitario o unicitario? Pregunto. Trinitario, para nosotros los unicitarios son herejes. Pero tú, ¿por qué crees entonces que Jesús es Dios y los trinitarios no creen que sea Dios? Creen que hace Tú parte dices de que los Dios. trinitarios no creemos que Jesús es Dios. Ya vea, tú Sí, dices que los trinitarios, Martín, pues yo te lo digo, a ver, yo no soy 100% experto, pero sí soy experto en lo que es al menos en la parte primitiva. Martín Lutero, que es el que consolidó las bases de los protestantes y posteriormente los bautistas, creo que ya es posterior. Es ahí por eso que pregunto, porque ahí es donde tengo claro, la confusión con los bautistas. mira, para no seguir desviándonos del tema, te voy a explicar un poco quizá. Nosotros los bautistas nos adherimos a las definiciones del primer concilio de Nicea, que es donde se afirmó la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Hijo es Jesús y ese Hijo es divino, como bien lo dice Juan Pero 1.1 en el guerrero, versículo. el concilio de Nicea no dice que Jesús sea Dios, dice que Ah, hace ¿no? parte de Dios, no que sea Dios. Y no es lo mismo, pues. En el Eh, principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. no, Ese yo verbo es diría que identificado con no, yo Jesús. diría que más bien ahí hay una confusión en el cristianismo porque en realidad el concilio no dice que directamente no dice que sea Dios, Obviamente es de la misma sustancia del Padre. pero Si se no es el identifica al Padre mismo. como... Ya va. Si se identifica al Padre como Dios, obviamente, y se dice que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, O pues sea, obviamente lo es que el estamos mismo, hablando pero de guerrero, ahí no dice que sea el mismo, dice que hace parte, no que sea el mismo. no que sea el mismo que. El mismo Dios no dice que sea el mismo, dice que hace ¿Dónde parte. dice eso? Qué canon del Concilio de Nicea dice eso? Ese lo dice, si no estoy mal, el primero, basado en el P52. O sea, por eso te pregunto, tú como bautista, ¿cómo lo entiendes? Porque si yo le pregunto es un Pero es protestante, básicamente lo que te yo estoy lo... diciendo. Nosotros como bautistas nos adherimos al primer concilio de Nicea con las definiciones cristológicas. Jesús es Bueno, Dios y yo es la tengo segunda entendido persona que de la ese primer Trinidad. concilio, bueno, ahí es De- donde de- tengo la duda, Mira, porque... déjame explicarte esto, porque Efraín, me parece que eventualmente tienes quizás cierto desconocimiento y no te voy a decir que te pongas a profundizar en algo que eventualmente estás desconociendo partiendo de tus propios comentarios, pero te voy a comentar lo siguiente. Para nosotros en la divinidad existen tres personas, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son Dios, ¿entiendes? No son tres dioses, porque eso sí sería politeísmo. Nosotros creemos que estos tres son Dios en unidad. ¿Entiendes? Y creemos que Pero el Hijo los creemos que el unicitarios Hijo son los es que creen que Jesús. son tres dioses diferentes, los unicitarios. No, los unicitarios creen que Jesús es a su vez el Padre y que a su vez es el Espíritu Santo, pues. Ah, ok. Eso creen los unicitarios. Y los mormones sí creen que existen, que son tres dioses, que ellos son Ah, triteístas. sí, eso sí los he visto. Ellos dicen que son tres dioses diferentes. Pero no, en este caso para nosotros, mira, te lo voy a colocar así para ya no desviarnos. Todos los que nos adherimos a las definiciones de la Reforma Protestante, nos adherimos a su vez a las definiciones cristológicas de los concilios. En las definiciones cristológicas se cree que Jesús es Dios y que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Entiendes?
Básicamente eso. Pero mira, ya para no extendernos más, Efraín, nos quedamos en Isaías 53 y el, ¿cómo que se llama? El versículo 4. Él llevó nuestra enfermedad y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Te pregunto yo, ¿cómo dice en la Tanaj? Aquí antes de hacerte una pregunta. Dale, ya te lo leo, Isaías 50. Dice, Behu Mejolal, pero fuesen heridos por las asurín, las transgresiones, aplastado por causa de la iniquidad, soportando el castigo que nos hizo completos, y por la herida fuimos curados. Así dice. Ya, ya voy para ver hasta dónde llegaste tú. Más herido por nuestra, Hasta el molido 6, por hasta el 6, llegué hasta el 6, hasta el todo, 6. y por su llaga nosotros fuimos curados. Aquí Antes dice, del 6, antes ajá, del sí, 6. el final del 5. Ok, Sí, sí, sí. vuelvo y te pido que me expliques más o menos cómo ahí ocurre lo siguiente. Esas esas llagas no, ¿cómo es que se llama? Esos pecados eran los del pueblo de Israel, ¿verdad? Las llagas, los que está hablando de las heridas, pues, las heridas, ¿sí? Mira, por lo menos en mi versión dice más, él herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo dice ahí el verso, el principio del verso 5 o del Pasuk 5? Dice, pero fue herido por las prohibiciones, Isurim, que es prohibiciones. Sí, con lo que si lo quieres llamar pecado está bien, o sea, Ok, en ok. Occidente que le llaman pecado, Eh, prohibición. Me parece Yo no perfectísimo. tengo, no tengo problema ¿Cómo, con eso. este es el problema que a mí me llama la atención, Efraín, porque cómo es que gramaticalmente puede ser correcto que aquí diga él y se refiera al pueblo de Israel y a su vez cuando viene la parte donde habla en plural, por nuestros pecados, como por colocarte un ejemplo, se está refiriendo al mismo pueblo. Yo, por lo menos, Claro, inclusive pero yéndome sí, al hebreo, veo una distinción completamente clara sí, ahí cómo lo entre los resuelvo pronombres. yo. Mira, cómo lo resuelvo yo y cómo lo resuelven los sabios en los Tanaim. Ahí la expresión que tú encuentras, mejolal, mifshaenu, que viene del verbo mishpa, que es familia, dice, herido por nuestras prohibiciones, aplastado por causa de iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un pecado, no sé cómo es en el cristianismo, pero por lo menos ahí la Torá te indica que cuando tú haces un pecado no le afectas solamente a ti, que le afectas a todo el pueblo. O sea, afecta en Ok. conjunto. Perfecto, te voy a conceder eso. Vámonos a los versos 8 y 9. 8, Efraín, dale. vámonos a Pero los después versos del... 8 y 9. 8 y Bueno, 9. igual no es Vamos bueno a de leer pronto el leer 8 el primero. 6. Vamos a leer el 8 primero. Ok, pero bueno, no está de más leer el 6 para que también veamos el contexto, ¿no? Sí, claro, te lo leo yo aquí en la versión. Todos nosotros nos Dale, dale. descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ah, ahí hay una diferencia. Yo lo tengo, Bayashen Api Bo, dice, y Dios lo visitó por la culpa de todos nosotros. No trae como una diferencia. O sea que la culpa en general del pueblo es la que le acarreó los problemas que tuvo el pueblo en general. Estamos Lo que leyendo te... el 6, ¿no? Sí, ese es el 6. Ahora el 7. Lee el 7. Voy ya, déjame lo reviso aquí brevemente. No sé, yo veo que en hebreo sigue diciendo lo mismo. Todos No, en nosotros nos descarriamos hebreo como dice Bayashen y fe guía, que significa y Dios Isaías lo 53, visitó. 6. El 6. Sí, 53:6. Dios lo visitó, significa esa expresión, y Dios lo visitó. Eh, cómo aparece la expresión ahí en la Biblia tuya? Dice Ba Hashem, o sea, Ba, el tentagramatón, Yod Heh Claro, Ba Hashem, y fe guía Bo. Bo sí que es venir, o sea, de visitar, claro. de venir, et ot kulanu. Y Dios lo visitó la culpa de todos nosotros. Literalmente la traducción es, y Dios lo Pero, visitó la culpa de todos nosotros. la raíz gramatical de esa palabra que aparece ahí
es la palabra pagá. Pagá es la palabra pagá. Y significa básicamente acometer, arremeter, cargar, en contra, encuentro, herir, interceder, interponer. No, pero tú estás leyendo la siguiente, porque dice, viene de figia, que significa visitar con el verbo bo, de que es venir. Y figia bo, Y figuea, vos, claro, sí, pagó, significa los pagá en visitó. él. Sí, pero la traducción en realidad es visitar, lo visitó. Yo aquí, en base a lo que tengo, en realidad lo que veo es que sigue, la raíz gramatical sigue hablando de un juicio que se carga en algo. Pero ¿cómo lo O sea, tienes tú traducido literal? O sea, ¿cómo dice? Bueno, dice, cada la uno va misma por su palabra, lado y luego. ifaguía, algo así como Pero que no, dice. en español, después de dice cada uno va por su lado, después ¿cómo lo tienes tú? Después ¿qué dice? Cargó. Aquí la traducción primera que me coloca es cargó. Cargó Ah, en no, él. no, ahí hay un problema, no, aquí yo lo tengo visitó porque Pero la raíz gramatical de la palabra que me aparece ahí es la palabra pagá. Y significa no, exactamente lo mismo, arremeter, no, cargar, ejecutar. la raíz es figia, no es paga. Yo creo que ahí hay un error con el camas. Si esa página lo está traduciendo con la CUF, perdón, la CAF, con camas adentro es un error, no No, es de hecho es paga. una PI. No, no es una P, es una fe. Es F, Eso. no P. Por eso te Sí, es digo, cierto. si Ahí no tú tiene el dagesh. si Ahí tú no la tiene el pones dagesh. como Pay, como tú la pones como Pay, sí te la banco, pero ahí no es una Pay, es una Fey, es guía visitar. Claro, en realidad lo que les varía de eso es este dagesh que está aquí. Eso es lo que le va a variar. ¿Tú utilizas la Strong o cuál? Sí, obviamente tengo aquí la strong. Ese es el problema. En realidad, académicamente, las más primitivas son JPS y ArchCrow. La Strong es buena, pero en realidad a ese verbo yo creo que es un error de imprenta porque no es P, es fe. De hecho, tendrías que ir a demostrarlo, pero bueno, ver qué manuscrito antiguo, porque creo que Sí, de sí. hecho Eso yo ya lo dejo yo digo algo, no me crean lo que digo, busquen y vean y sí, verán sí, que la no, raíz. yéndonos a los manuscritos, pues chévere. Ahora sí vamos al 7 y ya con esto vamos a ir cerrando, porque ya sí, la verdad es que es tarde y tengo las 2 de la mañana ya casi. Dale. Bien, voy con el 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bien, en hebreo, ¿cómo dice? Ahí, sí, la Efraín. primera tú dices angustio, ¿sí? Angustiado él. Sí, no, yo la tengo nigash behu, que significa, y él, la palabra nigash, el verbo nigash es maltratar, no es Ajá. angustiar, no Claro, es bueno, angustiar. alguien maltratado obviamente está angustiado, pues, pero bueno. Tú sabes que ahí hay una diferencia larga, ¿no? O sea, seamos Sí, honestos. pero el hecho de no implica qué. Entonces, dale, prosigue ahí. Y luego dice, ¿cuál fue el segundo verbo después Y del maltratar? afligido, 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 afligido. no. Yo lo tengo naane, que viene del verbo naa, que es sumisión. Naane significa sumiso, que fue Nada, net. sumiso. Sí. Luego dice, velo iftach. Esta palabra suena mucho en la Torah, iftach, que De significa y hecho, no, velo y no, iftach, y no abrió, pib, que significa boca, y no abrió la boca. ajá. Caché la tebaj Yubal, como una oveja, Yubal que la llevan, Ujragel y Fenei, que la llevan enfrente del matadero. Luego dice, Gozejadeane alma velo iftach pip, como oveja Ujú. muda antes quienes que la cortan como trasquilar, más bien sería como trasquilar. Cortar es diferente a trasquilar porque cortar es como cuando lleva un orden. Pero es Aquí que habla de trasquilar. delante de sus trasquiladores enmudeció y Sí. no abrió su boca. Dice velo iftach pip, sí, y no abrió la boca. Eso es lo que dice el secu. Ajá. ¿Qué entiendes Dice tú de el, ahí? dice el 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación. ¿Quién la contará? Escuche, Sí. y viene aquí. Yo Porque lo fue tengo, me cortado, sé. Sí, sí, dale, sí. porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es mi pueblo?
Bueno, ahí hay una diferencia. Yo no tengo rebelión, yo tengo la palabra nuevamente, Mere Hayom mi Peshat a mí, que es como, bueno, ahí sí sería mejor pecado, podríamos traducirlo como prohibición o pecado. Por el pecado de mi pueblo, él fue herido. Es al final, sí, al final, no, dice a mí negué el amor que merecía el castigo, no que fue herido, sino que merecía el castigo. Eh, ¿Cómo dice en Y tú hebreo? puedes castigar a alguien sin herirlo, un ejemplo, psicológicamente, hay muchas facetas ahí. En hebreo Claro. dice Pero negar el amor. eso sería una acepción, porque si dentro de las interpretaciones cabe el hecho de agredir, ¿cómo es que se llama? De básicamente De agredirlo, pues, por decirlo de castigarlo. alguna otra Sí, manera, digamos vale. que tú lo castigas es como si estuvieras agrediéndolo, Sí, pero ya ahí, está. si tú me Pero este es el preguntas, punto, porque fíjate, aquí dice, mi pueblo dice, ¿a mí qué? A aquí mí, yo tengo así, a mí. por el pecado de mi pueblo que merecía el castigo. No que incluso aquí no dice que lo castigaron, sino que lo merecía. Claro, No, y me parece perfecto. Pero resulta que ahí me está haciendo una diferencia desde hace rato, gramaticalmente hablando, entre ese que está llevando con todo eso y el que está llevando la carga del pecado del pueblo. ¿Entiendes? sí, para mí la diferencia te la explico. Para mí la diferencia es entre las naciones y entre... Es más, ni siquiera solo con las naciones, porque hay una palabra ahí que sale acum. Nosotros en las leyes prácticas esta pasuk lo entendemos como que el acum es la persona no judía que comete idolatría. Y el lo acum, que es el no acum, es el que no comete Sí, idolatría. sí, Por sí. eso habla de... Eso está muy genial. Pero escúchame bien, porque aquí, según tú, me viene hablando de dos cosas. De Sí. él, que vendría a ser según la interpretación judía, respecto a, ¿cómo es que se llama? Respecto a el siervo, él que aparece ahí es el siervo y es Israel, pero a su vez, ese siervo está cargando con los pecados de Israel. ¿Sí o Eh, no? pero según, o sea, pero ahí te trasladaste entonces al versículo anterior, al que ya habíamos visto, ¿no? Sí, Al del bueno, pero siervo. como lo dice aquí, por la rebelión o por la traducción que sea, o por los castigos de mi pueblo, fue herido. ¿Quién fue herido? Ah, bueno, ahí herido el pueblo. Sí, para mí el pueblo. Ok, para ti fue el pueblo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, mi pueblo, a ver, voy a colocarlo así. Él fue herido por la rebelión de mi pueblo. Es decir, Israel fue herido por la rebelión de mi pueblo Israel. Que Por el no, básicamente es muy ahí a lo grosso que, modo la interpretación, ¿no? sí, pero es que mira, por eso te digo, ahí la palabra que dice, antes de leer, por el pecado de mi pueblo, dice, porque fue cortado de la tierra de los que viven, o sea, De de los los que que están viven, vivos. exactamente, Y sí, por sí, eso sí. luego dice, por el pecado de mi pueblo que merecía el castigo. ¿Qué se refiere ahí? Que el pasú nos está indicando que el pecado de quién, de las personas, o sea, del pueblo de Israel, lo lleve a o lo merece un castigo. Sí, bien. Más allá de eso, obviamente, hay un problema gramatical ahí, pero vamos a leer el verso 9, que este es importante al menos según mi Vale, perspectiva. vale. Dice, y puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Vale, dice, Baitene Reshaim, y entre los malvados fue puesto su sepultura, Los y impíos, sí, con los fue su ricos en muerte. su muerte, aunque no había cometido ninguna injusticia y no había dicho ninguna falsedad. Excelente. ¿Tú recuerdas que tú me habías dicho a mí que Ujú. yo te demostrara dónde dice en Isaías 53 que no hizo ningún pecado? Sí, lo que sucede es que ahí está hablando de los malvados de las naciones, porque si tú te fijas, la palabra Kelí, que es cuando No, decretan sobre él, ¿es por qué? Porque los castigaría pero con qué? Con la muerte. no, pero esa gramaticalmente no se sigue. Porque ahí Eh, fíjate que tú claro, pero mismo, ahí en dice base a entre lo que los tú me acabas de Reshaim. leer, escúchame, Efraín, en base a lo que tú me acabas de leer,
tú mismo me estás diciendo que aunque él, es decir, de quien está cargando con toda esta culpa, nunca hizo ni maldad, ni hubo engaño en su boca. Y tú me estás diciendo a mí que querías que te demostrara dónde en Israel, dónde el siervo dice, de Isaías 53, no tuvo ningún pecado. Ahí dice que sí tuvo, dice, Baitenet ¿Dónde Rashaim. dice, ya va, ya va? ¿Dónde dice que ese siervo que está cargando con los pecados nuestros, ¿sí? Con los pecados nuestros, entendiendo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, la rebelión de mi pueblo, ¿dónde dice gramaticalmente en todo Pero es que ahí esto? no dice que él cargue, y dice que, que fue castigado por ese motivo, Pero fue castigado por el pecado por el pecado de del pueblo. mi pueblo. Sí, es como yo cometo un pecado, no voy a ser solo castigado yo, va a ser castigado todo el pueblo. Ok, ¿Entiendes? tú cometes un pecado, no vas a ser solamente castigado tú, va a ser castigado todo el Sí, pueblo, ya. afecta a Pero en toda la base a lo que nación. estamos leyendo, ese que aparece ahí, que está cargando con todo esto, no está cargando ningún, o sea, él no hizo ninguna maldad, es decir, él no hizo ningún pecado. Pero tú lo dices es por la palabra que cuando dice y no había dicho ninguna falsedad, ¿lo dices por eso? ¿Por esa parte del paso? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sí, bueno, yo lo tengo aunque no había cometido ninguna injusticia. Es lo mismo, es Pero lo cometer mismo. una... No, pero es que Una persona que, escúchame, Efraín, una persona que haya cometido injusticia, necesariamente por conclusión lógica, es una persona que ha cometido un pecado. no porque en los pecados de la Torah tú podías, por ejemplo, ser injusto y eso no significaba que tú estuvieses incumpliendo una prohibición, por ejemplo, mejal el Shabbat, tradir el Shabbat. En injusticia no tiene que ver con prohibiciones. Ahí lo que dice la palabra injusticia, que es jamás, azá, la expresión lo jamás, que significa Te la voy a conceder, como te la voy a estafar, conceder, te como la voy a conceder, injusticia. te la voy a conceder, te la voy a conceder para que veas cómo eso no me juega en contra a mí, sino que por el contrario me da más peso a mí. Claro, Dice, pero porque tú tienes la creencia, él guerrero. nunca hizo, Sí. escúchame, dice, él nunca hizo injusticia, ¿verdad? Él nunca hizo injusticia, dice el verso 9. Israel, ¿fue justo o fue injusto? En este sentido, no había cometido injusticia. ¿Por qué? Porque las provisiones, como te digo, mira, Israel, fue justo o fue injusto? no, siempre se mantuvo con el Sanedrín, la justicia siempre se mantuvo hasta que sale el exilio. Se mantuvo siempre la justicia con el Hasta, Sanedrín. hasta antes del exilio. Acuérdate que este Naví, este profeta está hablando de posexilio, ¿no? Sí, exacto. Por eso. Entonces, al estar hablando posexilio, aprendemos de que cuando él habló aquí no había una injusticia. Yo no tengo problema en que tú lo interpretes con el personaje, pero ahí yo sí te tendría que preguntar algo, guerrero. ¿Para ti Jesús nunca cometió ninguna injusticia? No, Bueno, es respetable, ¿no? claro, Bueno. tú tendrías que demostrarme donde él cometió una Sí, injusticia. sí, es correcto, sí, correcto. Claro, ese es el punto. Pero Y yo era por lo solo una menos pregunta, solo era veo la el Antiguo pregunta. Testamento y veo que Israel se volcó a los Baales, veo que Israel estaba tendiente a la idolatría, de hecho Sí, es sí, los llamada judíos, los prostituta y judíos demás. nunca negamos eso. A ver, ningún Yo judío no va a te estoy negar diciendo si lo aceptan o a no. los Yo lo judíos. que te estoy diciendo a ti es que alguien que fue injusto, no me puedes decir, alguien que no, perdón, te explico, alguien que haya cometido un pecado necesariamente tiene que ser, perdón, alguien que fue injusto necesariamente se sigue que haya sido un pecador. Y aquí en base a lo que estamos leyendo, Puede ser, puede, sí, aquí mira, se esa dice que sí te nunca la hizo puedo, ningún tipo de mira, injusticia. esa te la puedo Ok, ¿a bancar ti te parece justo, a ti te parece justo que el pueblo de Israel, te parece justo que el pueblo de Israel se haya volcado a los Baales? ¿Te parece justo? pero es que eso viene desde antes de Matán Torah. El pueblo de Israel se conformó fue ¿Te con los hijos. parece, no me interesa cuándo viene, ¿te parece justo que el pueblo de Israel se haya volcado a los Baales?
Pero por eso te digo, en el contexto del Naví o de la Torá, una cosa es el Naví, lo que está hablando Isaías, y otro en el tiempo de la Torá. Vamos a colocarlo en general. Sí, vamos a colocarlo en un contexto general. ¿Te parece Pero esa pregunta injusto? es filosófica, ¿Te Guerrero. parece Tienes injusto que esa pregunta Israel se filosófica. haya volcado a los Baales, sí o no? Pero es que eso es una pregunta filosófica y personal, ¿no? O sea, antes de responderte tienes que Yo aclarar te eso. estoy preguntando a ti Ok, precisamente por eso. listo. Ahora, bajo el entendimiento de la mayoría de las opiniones, entendemos que aquí no es Dios que yo lo mío, considere. en base a tus preguntas, ¿te Por eso, parece déjame, injusto que Israel se haya volcado a los Baales, sí o déjame, no? déjame explicarlo. Mira, si Am Israel no se hubiese cometido la tría, ¿de dónde hubiese nacido la prohibición? Es algo. Exactamente. Entonces, se sigue entonces que sería una injusticia para Dios que su pueblo esté volcado ante los Baales, ¿sí o no? Sí, pero el Naví está hablando Listo, posexilio. ya está, me acaba de dar la razón. No, no, no. El Naví está hablando posexilio. Una cosa es antes del exilio y otra después del exilio. Igualito, me acabas de dar la razón aquí, porque una cosa sí, está bien, una cosa puede No, ser porque, a ver, tú me pre-exilio tienes y que otra mostrar cosa puede una ser prueba, pero post-exilio. bueno, muéstrame una prueba posexílica que haya cometido Abu Basara, muéstramela. Muéstrame una prueba de Abu Basara. En el tiempo que tú estás hablando. ¿De qué? ¿De idolatría? Sí, de un versículo, un pasú. En el tiempo que tú estás hablando, ¿no? En el tiempo del Naví. No, pero no entiendo la pregunta, formúlamela mejor. Mira, en el Naví, Isaías está hablando en determinado tiempo específico, en un lado, antes y luego después del exilio. Tú para decirme que es injusto que el pueblo haya cometido Abuasara pos o preexílico, yo te estoy pidiendo es una prueba posexílica, después del exilio. Ok, ¿el profeta fue post-exilio o pre-exilio? Ahí está hablando el profeta Isaías o cuál? O Claro, Yeshayahu. Yeshayahu está hablando algo que ocurrió posexílico, después de que el pueblo fue exiliado. Si yo te muestro una prueba pre-exílico, ¿lo tomarías como válido? No, porque la prueba que te estoy pidiendo es Ah, posexílica. no, vale, pero es que eso ya viene a ser una deshonestidad intelectual, Efraín. ¿Cómo tú No, me es vas a decir a que mí que no lo tomarías como válido si yo te digo a ti, si te presento una prueba antes del exilio donde podemos ver que se puede tomar algo como injusticia, que es algo que haya hecho el pueblo de Israel ante los ojos de Dios, que eso sería sería volcarse a los válido, Baales, pero tú me estás eso solo diciendo se. que no, que te No, lo no, tengo que no, es que demostrar en mira, no, ese, no. en ese Eso, contexto. No se pero trata de Guerrero, eso. El pueblo de Israel, ya para la época del Naví, del profeta, ya había caído en pecado, ya se había volcado a los Baales. Es para Dios injusto que el pueblo que él haya elegido se haya volcado a los Baales. pero Entonces, si tú este mismo me Isaías estás diciendo 53 que no te ahí puede dice estar que no hablando habían. bajo ninguna circunstancia de que sea el mismo pueblo, Pero porque eso es entonces, deshonestidad intelectual, Efraín. espera, Guerrero, ¿por qué entonces el Pasuk mismo me está diciendo que no habían cometido injusticia? ¿Por qué? Precisamente por eso, porque el que no ha cometido injusticia es el siervo que está cargando con los pecados del pueblo de Dios. Entiéndase, Pero, Israel. Por eso es que te pero, digo, tú tienes un problema gramatical ahí serio. no, 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 Es más, es que tu misma gramática hebrea, Efraín, siendo intelectualmente honesto, no te sostiene la interpretación que tú dices tener. no, sí lo sostiene. Lo que pasa es que tú estás diciendo, y No bueno, la sostiene, Efraín, has una caído, creencia. mira, antes de que empezáramos a hablar de Génesis, ya te había contado 4 contradicciones, Efraín. Esto no es una contradicción, es resolver las aparentes contradicciones que tiene el Naví. Tú no las estás Pero resolviendo, es que estás eso es diciendo que precisamente, no, las yo no estoy hablando resolviendo. de aparentes contradicciones que tienen la vi, no. Yo estoy hablando de las contradicciones que tú tienes con tu interpretación del Naví. Son dos cosas completamente distintas. No Además que a mí se me porque, hace mira, si nos sumamente vamos, deshonesto intelectualmente hablando eh, que si yo te digo a ti que si te presento una prueba del pueblo de Israel cayendo en idolatría antes del exilio, tú me dices que no, que esa prueba no vale. porque es que yo Eso te es pedí una deshonestidad prueba, yo te intelectual. pedí, no, es que si el profeta está hablando algo posexílico, la lógica es que te pida una prueba posexílica, no preexílica. O No, sea, no, pero precisamente por eso, escúchame algo, la misma gramática te está diciendo que ese siervo no hizo ninguna injusticia. Y antes del exilio,
antes del exilio, ¿verdad? Israel hizo injusticia ante los ojos de Dios. Antes, no después. Pero es que eso no se sigue. El pueblo de Israel no se sigue Pero necesariamente si el que no libro es haya cometido injusticia posexílico, si tú mismo anteriormente. estás, pero el libro mismo es posexílico, ¿cómo me vas a decir que tienes que traer una Pero es prueba que eso de no tiene. Mira, te reconozco que el libro es posexílico. Eso no se sigue, es una falacia non sequitur. No se sigue que el pueblo de Israel no se le pueda atribuir un cargo de injusticia antes del exilio. Es Eso es una más, si falacia ahí non estuviera sequitur. hablando, si ahí estuviera hablando en primera persona, estaríamos diciendo que entonces ahí Jesús ya había nacido, cosa que es imposible si Porque nace en el año precisamente 70. precisamente por eso, porque es una profecía mesiánica. Ese Ese es el problema, que siervo, tú lo ves como una profecía. escúchame, Efraín, ese siervo que aparece allí, que está cargando con la rebelión o con los pecados, con las enfermedades de mi pueblo, como bien lo dice Dios ahí, cuando dice mi pueblo, obviamente es Dios hablando, eventualmente no se sigue gramaticalmente hablando que sea el mismo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí gramaticalmente me está diciendo que ese siervo, el cual está cargando con todo eso, no tuvo ninguna injusticia. Y ciertamente, eso lo escribió el profeta post-exilio, pero eso no se sigue que Israel antes del exilio no haya cometido un pecado de idolatría. Ergo se sigue que si este siervo que se está mencionando aquí no ha cometido injusticia ante los ojos de Dios, ni hubo engaño en su boca, tú tienes que, la carga de la prueba ya ni siquiera cae sobre mí, tú tienes que demostrarme que antes del exilio y post exilio, Israel no cometió ningún tipo de injusticia. No, yo te lo puedo argumentar posexílico, que fue la pregunta que te hice. Exactamente, tú me lo puedes argumentar post-exílico, está bien, pero eso no se sigue que el pueblo de Israel no haya cometido pecado, no haya cometido injusticia, preexílico o lo que sea. Y el punto está en que este siervo no cometió ningún tipo de injusticia. Eso ya es deshonestidad intelectual en lo que tú estás cayendo. No, yo te estoy respondiendo simplemente el pechaz de la Torah, de lo de deshonestidad, y eso simplemente porque tú crees que es algo No, y me mesiánico. parece, Efraín, me parece sumamente interesante que tú lo estés respondiendo el Parashá, dijiste, Parashá de la Tanaj, algo así dijiste. Sí, sí, es que yo veo que aquí el Me problema es que parece tú lo ves sumamente como honesto. algo El asunto está mesiánico, en que la pero pues, interpretación de esa Parashá que tú tienes está haciendo que caigas en deshonestidad intelectual, Efraín. no, porque mira, para mí es irrelevante el tema de si lo ves como mesiánico o no. ¿Por qué? Porque la interpretación primitiva no es mesiánica. Ahí no te está hablando de ningún Mesías. De hecho, sí, de hecho, hasta caíste en un problema Es más, cronológico. hasta te podría estar hablando de Eliyahu Naví o qué sé yo, de Bar Kokhba, de Rabbi Akiva. O sea, eso no podemos darle un nombre porque yo diría no. ¿Quién sufrió más? ¿Jesús o Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, por supuesto. O sea, yo traer una falacia de connotación no se puede. Eso es otro non sequitur. Eso es otro completo Pero es non lo que tú sequitur. estás diciendo, que ahí se refiere a un personaje que ni siquiera había nacido para la época. Escúchame algo. Eclesiastés, y eso no tiene nada que ver, precisamente por eso es profecía, porque apunta hacia el futuro, Efraín, de lo que habría de venir. O sea, es una cuestión simplemente lógica ya. Mira, Eclesiastés 7:20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, repito, no me puedes decir que el pueblo de Israel no cometió pecado, porque sí cometió pecado, y el siervo que está Yo cargando no con te esos estoy diciendo pecados que no haya dice que no cometido cometió pecado, que pecado. no cometió ninguna injusticia. No, es que ahí específicamente la palabra lo jamás, que significa injusticia, se refiere específicamente a un tipo de transgresiones que la Torah anteriormente aclara. No significa cualquier tipo de transgresión. Ese es el problema, que tú crees que ahí habrá acá todos los Ya, pecados. No es ya así. va. Pero eso es una falacia exegética, dicho sea de paso. No es egética porque hay prueba en la Torah. El profeta no puede, un profeta no puede contradecir la Torah. Es imposible. La Estoy de interpretación acuerdo. tuya está Estoy de contradiciendo acuerdo. al Estoy de Pentateuco. acuerdo con eso. Un profeta no puede contradecir la Torah El o Pentateuco, la los escritos Torah, no tiene de la sentido. Tanaj. Me parece lógico. El punto está en que este profeta me dice a mí que ese siervo nunca hizo ningún tipo de injusticia y el pueblo de Israel sí. Se acabó.
Pero Entonces es que el problema es que tú crees no que puede ser, injusticia, es que tú estás escúchame, Efraín, gramaticalmente hablando, no puede ser el pueblo de Israel. Es una contradicción lógica lo que Eh, es más, pero nada es más que en tú el primer estás versículo que encerrando leí, la palabra nada, injusticia en todas las prohibiciones. Eso no es correcto. sí, no, pero es que ahora me está dando un salto cuántico para otro aspecto. Ya nada más en el primer versículo que leímos, que fue el tercero, tú mismo, sin darte cuenta, me reconociste que ahí se está hablando de Dios. Tengo una pregunta. ¿Cometer Hilul Shabbat, transgredir el Shabbat, es una injusticia para ti? ¿Eso sería qué? Explícame. No, pero para ti es una injusticia o no. Explícame, eso que dijiste en hebreo sería qué. Pero transgredir el Shabbat, ¿es una injusticia o no para ti? Si es una transgresión de Shabbat propia de un contexto, vamos a decirlo así, donde yo voluntariamente quiero transgredir el Shabbat, claro que sí. ¿Es una Ahora, injusticia? si hay, te lo acabo de responder, si hay sus excepciones, claro que sí. Pero Guerrero, ¿es una injusticia o es una transgresión? Te lo acabo de responder. Bueno, una transgresión por definición vendría a ser una injusticia entre los ojos de Eso, Dios. si fuese una injusticia, si él afectara a otro con ese Hirul Shabbat, pero tú no, un ejemplo, no le vas a ir, agarrar la mano a una persona para que encienda un fuego en Shabbat. Eso, la injusticia es que se le cobre la pena de muerte a los dos, pero el caso que tú planteas de que si alguien lo transgrede por sí solo, eso no es una injusticia. No es alguien que lo trajera por sí solo. Es alguien Porque que lo claro, trajera tampoco es una voluntariamente. injusticia, tampoco es injusto. O sea, ya va. Es injusto que las personas que tengan hambre puedan comer en Shabbat. Es que en Shabbat se puede comer. Exactamente. Y yo sé por qué tú me estás planteando la pregunta. Por el tema de que los discípulos de Jesús estaban supuestamente transgrediendo el No, Shabbat. no, no, yo no lo digo por ningún tema de Jesús, por eso te puse un ejemplo totalmente diferente. Una persona que transgreda el Shabbat porque él se le dio la gana de transgredirlo, eso no es una injusticia. Una injusticia es cuando esa persona hace que otro transgreda y que según la Torah hay a mitad que lo matan. Que matan a los dos, no. Matan es al que lo hizo transgredir. Claro, pero ¿dónde surgió la injusticia? Es por eso que te digo, injusticia no es todos los pecados que nombra la Torá. En Bereshit Baikra 24 que aprendemos que cuando la Me palabra lo parece jamás, es genial. más, eso lo aprendemos en Parashat Noah, en el capítulo 2 cuando dice lo jamás. ¿Y qué significa lo jamás? Que es la misma expresión que usa el Naví, está hablando específicamente de unas cosas, no de todas las provisiones de la Torá. Esa es la misma prueba que trae el Naví, trae la Torá. El Naví no puede contradecir la Torá. Ya, espérate. ¿Cuál es la palabra hebrea que tú me estás diciendo que se utiliza Lo para jamás. lo jamás? Sí. Ok, lo Bueno, yo jamás. ya me tengo que bajar, No, 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 me parece bien. yo mira, Guerrero, no es para Lo, convencerte, yo lo vamos. independientemente si la persona cree en Jesús o no, eso no es problemático en el sentido lógico. Más sin embargo, sí de pronto hacer la invitación a que la interpretación pues se lleve a un equilibrio. Sí, no, jamás. Ahí hay un error, no es K, es solamente half. Yo no sé por qué la Strong tiene ese error de la Porque K. aparece una jet. Porque aparece una jet. Por eso es que Pero tiene la ¿por qué K le que al pone? principio. No, No es no, una no. E. Esa K sobra ahí, esa K ya sobra. Igualito, es una jet. No es una E. O sea, Pero no. es que la head es J, no K. Pues Bueno, yo, gracias por yo, el yo hasta espacio. ahorita, yo hasta ahorita es primera vez que vengo Sí, ¿cómo que tranqui. se llama? A ver eso, ya. Ah, sí. Ajá. Pero nada, bien, gracias Efraín ahí por subir a dialogar un ratico. Creo que nos diste inclusive Ah, muchas luces. Me ayudaste a ver un par de cosas ahí que no me había dado cuenta de Isaías 53, lo cual obviamente gracias a Dios pues afianza más mi postura. Pero nada, Efraín, Dios te bendiga dale, grandemente dale. y Chaito. seguiremos en Dale, contacto. dale, Bendiciones. pues, chao. Chao. Bueno, mis queridos hermanos, creo que fue un diálogo interesante, más allá del picanteo y todo el asunto. Creo que Efraín cayó en una serie de contradicciones bastante interesantes ahí. Pero bueno, nada,